Saludos cordiales, mi nombre es Alberto Vázquez y junto a mi compañera Alba García les vamos a presentar Motor en Vivo. Queremos que nos acompañen para efectuar un recorrido por la actualidad del mundo del motor. Les ofreceremos reportajes de las 2 y de las 4 ruedas, consejos de mecánica y de seguridad vial. Sin perder un segundo más, arrancamos Motor en Vivo. La estética dice mucho de lo que somos, pero no se puede olvidar el aspecto práctico. Por eso el Hyundai Veloster es el vehículo ideal, que nos ofrece los últimos dispositivos tecnológicos y una eficiencia envidiable. Todo en un vehículo mixto, único e innovador. Lo conocemos a fondo. En el Hyundai Veloster uno de los aspectos más llamativos es su diseño. A su silueta de coupé con la funcionalidad de un portón trasero, añade la original combinación de una puerta en el lado izquierdo y dos en el derecho, que permiten acceder de forma más sencilla a las plazas traseras. Además, sus líneas atrevidas y dinámicas, la parrilla hexagonal y el original diseño de los faros lo convierten en un coche deportivo de estilo único. Con un acabado en negro de brillo intenso, el interior del Veloster se inspira en los diseños de las motocicletas más modernas. Sobre el puesto de conducción, el espacio no se corresponde con el típico de un deportivo, siendo suficiente para conductores de estatura elevada. También encontramos amplitud en el maletero, con un espacio muy superior al de otros vehículos de su tipo. En cuanto al equipamiento, el Veloster dispone de la última tecnología multimedia. La consola central, que recuerda a la trasera de una moto con dos tubos de escape, engloba una pantalla táctil en color de 7 pulgadas. Este monitor muestra la información del vehículo y refleja la imagen captada por la cámara de aparcamiento trasera, una prestación que facilita las maniobras a la hora de estacionar. El sistema de audio es de alta gama y el conductor puede controlarlo desde un mando instalado en el volante. El Hyundai Veloster está a la venta exclusivamente con un motor de gasolina con inyección directa de 140 caballos. Además, está disponible tanto con cambio automático como manual. El Veloster también piensa en la seguridad, incorporando tecnologías que se activan en marcha como el control de tracción cuando está parado e incluso cuando se encuentra aparcado en pendiente. En el mercado el Hyundai Veloster está disponible en 3 niveles de equipamiento, uno sin denominación comercial, Sport y Sport S. Desde el más sencillo el equipamiento es abundante, puesto que incluye la pantalla táctil en color de 7 pulgadas, la conexión Bluetooth y las luces diurnas mediante LEDs, además de 6 airbags, control de estabilidad y aire acondicionado. Asirsa, asistencia, reparaciones y mecánica en general. Asirsa, alineado de direcciones. Asirsa, asistencia técnica y grúa. Ven a nuestro taller sin cita previa. Cualquier excusa será buena para disfrutar de la conducción del coche que les vamos a presentar ahora. Más largo, más ancho y más deportivo. El nuevo Kia Rio ha sido diseñado para dominar la carretera. Además, es uno de los coches menos contaminantes del mercado. Se lo presentamos a continuación.
Con su forma de cuña con una línea de cintura descendente de atrás hacia adelante, el diseño del nuevo Kia Rio transmite sensación de movimiento, incluso cuando está parado. En este modelo, la característica parrilla de Kia ha sido rediseñada para adaptarse al dinamismo del resto del diseño. En su equipamiento, el nuevo Kia Rio mantiene la modernidad y calidad del resto de sus modelos. El vehículo cuenta con un amplio paquete multimedia que permitirá a sus usuarios escuchar su música favorita de forma sencilla y rápida. Además, los controles son de fácil acceso, ya que se sitúan en el volante de forma que pueden ser accionados cómodamente por el conductor. En el interior, la modernidad es una constante. Por su amplio nivel de equipamiento y calidad, este modelo de 5 puertas parece de clase superior. Con el crecimiento de espacio para las piernas con respecto a ediciones anteriores, el Kia Rio se sitúa entre los mejores coches de su tamaño, manteniendo además un maletero con una capacidad más que suficiente. Otra característica de este modelo es su equilibrio perfecto entre prestaciones y eficiencia. Dinámico por su excepcional rendimiento, se sitúa como uno de los coches menos contaminantes del mercado. Está disponible en una amplia gama de motores, 2 de gasolina y 2 diésel, que alcanzan una potencia de entre 75 a 109 caballos con un bajo consumo de combustible todos ellos. Quizás el elemento que más diferencia este modelo de otros vehículos semejantes es el equipamiento con un sistema de parada y arranque automático, una solución inteligente que permitirá reducir el consumo de combustibles y de emisiones de CO2. Y es que el nuevo Kia Rio es un vehículo deportivo y elegante, exclusivo y atrevido, diseñado para sorprender. El nuevo Kia Rio. Con 7 años de garantía. Y solo consume 3,2 litros. Nuevo Kia Rio. Provoca, seduce, sorprende. Desde 9.400 euros. Kia, calidad con 7 años de garantía. Noya Móvil, su concesionario oficial Citroën en Santiago. Toda la gama de vehículos Citroën disponible. Turismos, monovolúmenes, vehículos industriales. Venga a conocernos de la mano de nuestros agentes comerciales. Vía Edison 3, 15.890, Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono 981-577-777. Le esperamos. Esto se trata de un producto especial, que lo hay en espuma y en otros formatos, y siempre así con una cápsula larga para meter por los orificios de la ventilación, debido a que tanto el aire acondicionado como el climatizador en los conductos de aire acumulan agua, que esa agua no tiene fácil salida, y entonces al cabo de un tiempo esa agua se pudre, crea bacterias, es mala para la salud, da mal olor e incluso si en algún momento por los aireadores centrales o los de los lados ven salir un humo estilo niebla, tampoco se asusten que ni arde el coche, ni es un problema de la instalación eléctrica, sino precisamente de esa agua que tenemos acumulada en el interior de los aireadores. Al poner el ventilador, lo que nos hace es que en forma de niebla la saca por los aireadores. Esto se introduce por el orificio todo lo más que puedan hasta el fondo y le damos unas dosis y venimos tirando para que se nos reparta el producto por todo el canalizador de la ventilación. En uno, en otro, lo vamos haciendo así para que vaya el producto haciendo su eficacia correspondiente. Y ahora, a partir de 20 minutos, simplemente ventilador del aire del tiempo a la velocidad máxima, y si algún residuo de niebla o de algo quedase y de malos olores, porque esta parte es un olor muy agradable, que saliese todo para los pies. Este es recomendable cuando usted note un mal olor en el coche, pues darle periódicamente otra dosis.
Servicio Express Noia Móvil, presupuestos en el acto y sin compromiso, intervenciones rápidas y todo tipo de operaciones de mantenimiento en su coche, con la seguridad de un trabajo realizado por un equipo profesional. Servicio Express Noia Móvil, con la calidad y garantía Citroën. Desde su presentación en 1987, la Honda CBR 600F se ha convertido en una leyenda moderna, reconocida por ofrecer excitantes prestaciones y facilidad de conducción. Esto lo ha logrado permaneciendo fiel al concepto de control total, una idea que retoma este año en una nueva moto deportiva de peso medio. En la nueva Honda CBR 600F, los apasionados de las motos encontrarán un modelo que sigue la línea de características que la han convertido en un mito. Independientemente del nivel de habilidad o experiencia del conductor, las satisfacciones que proporciona la CBR 600F son exactamente las que se le piden. La CBR 600F adopta las llamativas líneas asociadas con las motos Supersport, trazos que desarrolla hasta un nuevo diseño de estilo que encaja con el objetivo de este modelo, inspirado en las carreras pero destinado a la carretera. Desde el puesto de conducción, la vista está dominada por un cuadro de instrumentos digital. En él se combinan un velocímetro y un tacómetro de fácil lectura, que permite al conductor controlar velocidad y revoluciones con un simple vistazo. El cuadro se completa con un doble contador parcial, un odómetro, un indicador de gasolina y un reloj digital. El conductor de este modelo se encontrará de serie con el sistema Honda de seguridad de encendido, una medida electrónica que hace imposible que la moto se ponga en marcha sin las llaves originales. Entre otras medidas de seguridad, la CBR 600F incorpora ABS combinado, un elemento que será del agrado de los motoristas, tanto principiantes como expertos. En cuanto al motor, está preparado para desarrollar su potencia en una amplia banda de revoluciones para responder de forma instantánea al acelerador. El par motor está disponible desde muy bajas revoluciones, asegurando un control absoluto con independencia de la velocidad o el estado de la carretera. Además, estamos ante una moto con muy bajas emisiones, ya que incorpora un mecanismo que trabaja con el sensor de oxígeno del sistema de escape para mantener la relación ideal de aire y gasolina para una combustión limpia. Todas estas características hacen que la nueva Honda CBR 600F sea una moto deportiva, apta para todo tipo de conductores. 25 años de servicio avalan nuestra calidad. Motor 7, ven a ver lo último en Honda y Rieju. Motor 7, vehículos sin carnet, accesorios. Motor 7 en Ronda de Outeiro, 10 bajo La Coruña. Teléfono 981 17 40 39 o visítanos en www.motor7.com. Centauto, el mayor centro al servicio del automóvil. Llantas, car audio, alarmas, tuning, aerodinámica. Centauto, cambiamos la imagen de su automóvil. Centauto, Arquímedes 5, La Grela, A Coruña. Teléfono 981 25 96 80. También puedes visitarnos en centauto.com. Desde hace un tiempo podemos encontrar en España el nuevo Chevrolet Cruze de 5 puertas. Se trata de un modelo que combina de forma excelente la funcionalidad y el diseño, convirtiéndose en un vehículo a observar y tener muy en cuenta a la hora de elegir. Con este nuevo modelo, Chevrolet ofrece un vehículo económico en comparación con otros modelos semejantes. Sus amplias curvas y la línea del techo estilo coupé
hacen del nuevo Cruze un vehículo atractivo y dinámico. Llaman especialmente la atención su parrilla frontal dividida y sus faros alargados que le aportan un aire elegante y distintivo. Al igual que el sedán, el nuevo Cruze 5 puertas se beneficia de un chasis monocasco que le otorga un comportamiento dinámico deportivo. La estabilidad, el agarre en la carretera y una respuesta rápida y precisa no faltarán en la conducción de este vehículo. En su interior, el Cruze mantiene la línea del exterior. El diseño de la cabina está inspirado en el Corvette, realizando mediante materiales de alta calidad y sin accesorios innecesarios. Además, destaca la precisión en los acabados, consiguiendo menor ruido y vibraciones. Por otra parte, este modelo de Chevrolet se caracteriza por su espacio, suficiente para 5 adultos. Desde el acabado básico, el nuevo Cruze está equipado con aire acondicionado, controles electrónicos de tracción y estabilidad, airbags laterales y de cortina, ordenador de viaje o equipo de audio. Si subimos un poco en la gama, el LT añade el control de crucero y el volante de cuero con mandos de la radio, mientras que el LTZ se completa con sensores de lluvia, luz, climatizador y hasta un navegador con pantalla a color de 7 pulgadas. En cuanto al motor, en estos momentos está disponible con 2 motores de gasolina de 124 y 141 caballos. Además, se puede escoger entre automático o manual. En breve, la gama se completará con un diésel de 163 caballos, mientras que a principios de 2012 la oferta será ampliada con la llegada de un nuevo diésel con cifras de consumo muy bajas. Por el momento, la gama de motores disponibles está diseñada para ofrecer el equilibrio óptimo entre la eficiencia de combustible y el rendimiento. Las oportunidades no se pueden dejar pasar. Nueva generación de Chevrolet. Aprovecha cada oportunidad. Cruze 5 puertas con aire acondicionado por 12.250 euros y nuevo Aveo desde solo 9.100 euros. Chevrolet. Make it happen. En Milladoiro, Santiago, venga a conocer el nuevo taller multimarca Noyamóvil. Las mejores instalaciones, la mejor atención. Realizamos el mantenimiento de cualquier vehículo con el servicio más rápido. Recuerde, taller multimarca Noyamóvil. Carretera Santiago-Vigo, kilómetro 4, Milladoiro, Teo. Deportividad y elegancia pueden ser las dos palabras que mejor definan el nuevo Suzuki Kizashi. En la conducción de este vehículo se mezclan como pocas veces la sensación de libertad y de control absoluto sobre las maniobras. Un cambio de sensibilidad total, del que les hablaremos en el próximo reportaje. El nuevo Suzuki Kizashi es el resultado de la primera incursión que la marca realiza en el mundo de las berlinas. En este vehículo presenta un modelo de 4 puertas, excelente alternativa a otros semejantes, pero de precio más elevado. El único nivel de equipamiento disponible es el Sport, que incluye llantas de 18 pulgadas de diámetro, doble salida de escape, embellecedores cromados en los paragolpes y en los laterales de la carrocería, además de un pequeño alerón en la tapa del maletero.
El interior del Kizashi es amplio, mayor incluso que en berlinas más grandes. De esta forma, los 4 ocupantes pueden viajar cómodamente en unos asientos tapizados en cuero con regulación eléctrica y calefactables. Además, este nuevo Suzuki viene de serie con control de estabilidad, 6 airbags, arranque sin llave y programador de velocidad. Para facilitar el aparcamiento, el fabricante le ha incorporado sensores de proximidad. En lo que se refiere al paquete multimedia, el Kizashi cuenta con conexión Bluetooth y para fuentes de sonido externas. En lo que se refiere al motor, este modelo únicamente está disponible con un motor de gasolina de 178 caballos de potencia. Las variaciones las encontramos en la caja de cambios, que puede ser manual de 6 velocidades o automática de variador continuo. En las versiones con cambio manual, el Suzuki Kizashi viene equipado con tracción a las ruedas delanteras. Por su parte, las que tienen cambio automático son de tracción total. Como ven, un amplio equipamiento que hace de la conducción del nuevo Suzuki Kizashi una experiencia a disfrutar. El nuevo Suzuki Swift sigue siendo un éxito. 3 años de mantenimiento gratis, 3 años de garantía y 3 años de asistencia en carretera. Desde solo 9.495 euros y un ahorro de 1.500 euros. Solo hasta el 31 de octubre. Ven a probarlo y llévate 20 euros en combustible. Nuevo Suzuki Swift. Soy fan. Cuando piense en Peugeot, piense en Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo y su amplia red de agentes. En Dimolc encontrará un completo servicio de taller y la mayor selección en vehículos de ocasión, siempre con las mejores condiciones. Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo. Hemos llegado al final del viaje en esta edición de Motor en Vivo. Les esperamos en un próximo programa aquí en Popular Televisión Galicia con nuevos temas de la actualidad del mundo del motor. Recordarles una cita que no se deben perder. El Salón del Automóvil Ciudad de Santiago. Sean prudentes cuando salgan a la carretera y conduzcan con atención. Saludos cordiales de todo el equipo de Motor en Vivo.